Muy buenos días, amadísima congregación. Es siempre un privilegio y una gran satisfacción el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Especialmente en esta forma metódica, siguiendo las unidades que nos brinda la revista de estudio bíblico para la vida. De esa forma no hay pierde. Gracias por este privilegio. El tema a ser compartido hoy es el de servir al Señor por medio de la oración. Y el texto que compartiremos está en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24. Un pasaje de la Escritura que fue iniciado por el hermano Juan Manuel y el amado pastor. Y doy gracias al Señor porque a pesar de no haber podido llegar al templo, pude escuchar el kickoff, como dicen en el fútbol americano, o sea, la patada inicial de esta nueva unidad. La escuché a través del Google Meet, ¿ya? Y qué manjar el que nos trajo el hermano Juan Manuel. Es decir, fue un mensaje que por el hecho de ir 100% en contra de lo que experimentamos en la cultura actual, entonces eso da motivo a decir difícil de creer. O sea, fue un mensaje de los que vacían iglesias, no las llenan. O sea, cuando uno escucha la palabra y la ve escrita, y después el hermano Juan Manuel la desmenuzó, entonces no hubo pierde de que lo que dice el Señor es lo que Él quiso decir. Y entonces los que no quieren eso salen de la iglesia. Y quedan los poquitos, los escogidos. Porque los otros van a ir a buscar otras iglesias donde le hagan cosquillas a los oídos y le digan lo que ellos quieren escuchar. El hermano Juan Manuel nos dijo lo que nadie quiere escuchar. Gracias al Señor y gracias al hermano Juan Manuel. A través de la exposición de hoy, invito a todos a preguntarnos cómo ha evolucionado con el tiempo mi oración, mi tiempo a solas con el Señor. Es una pregunta muy atrevida, pero una que todos y frecuentemente debemos hacernos. Si no nos gusta lo que encontramos, es porque el Espíritu Santo nos está moviendo a orar en una forma que le agrada al Señor. Si es que vemos aquí. No me gusta lo que he encontrado, de que de pronto son nada más que 5 minutos y me duermo. No, eso no quiero. Entonces, el Espíritu Santo me va a mover. Y me va a mover a orar en la forma que le agrada al Señor. Y eso es entrar en la vida de otros, orando por ellos. El contexto, hemos visto hasta ahora que Elías, el Señor lo va edificando, lo va haciendo cada vez más fuerte, pruebas cada vez más fuertes, que prueban su fe, que prueban su devoción al Señor. Primero fue que lo envió al arroyito que se secó, y él sabía que se iba a secar, a comer la carne que le traían los cueros, y después tuvo que atravesar, siendo el hombre más buscado en todo el reino, tuvo que atravesar todo el país, ¿ya? Y
En cada lugar donde había un poquito de agua iba a haber un montón de gente que lo iban a poder identificar y llevarlo ante el rey por alguna recompensa. Y después, para colmo, lo lleva a que sea provisto por una viuda que se estaba echando a morir. Pero el Señor fue fiel. El Señor proveyó. El Señor proveyó en una forma increíble realmente, pero proveyó lo necesario. En una iglesia donde le hacen cosquillas a los oídos, probablemente le iban a decir de que proveyó tanto, de que la viuda empezó a vender el aceite y se hizo rica y todo. No. El Señor proveyó lo absolutamente necesario. ¿Ya? Y bueno, pero aún con la provisión del Señor, esto no quiere decir de que los problemas de la vida van a cesar. Mientras que el Señor proveía por el hogar de la viuda y Elías, el hijo de la mujer se enfermó y murió. Ahora entramos a la palabra de hoy. Leamos Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 y 18. 2 versos. Y dice la palabra: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Después de ver la fe de la viuda en el pasaje anterior, esta tragedia es difícil de explicar. Digamos, ahora sí, de que el sufrimiento es parte de la vida. Y aun cuando el Señor bendice, esto no elimina la posibilidad de que pasemos por tiempos de prueba. El niño quedó sin aliento, estaba muerto, a lo cual la viuda se dirige al representante del Señor que estaba en su casa y le dice: ¿qué tengo yo que ver contigo? O sea, se lo dice más como una queja, como una acusación, es lo que le está diciendo. Esto es una acusación. No sabía de que a pesar de haber sido bendecida, la muerte era parte natural. Y en este caso, muerte por enfermedad. Todos vamos a morir. Muchos hemos tenido en los 2 últimos años más de un ser querido que se nos ha ido. Y sabemos ese dolor. ¿Ya? Entonces, de la viuda no es una pregunta, es una acusación. Ella está convencida de que el Señor la había visitado por medio de Elías para castigarla con la muerte de su hijo por sus iniquidades de ella. En tiempo de angustia, la emoción del doliente lo puede llevar a concluir que el Señor está contra uno. La verdad es que el Señor nos está preparando para que veamos su misericordia en nuestras vidas. El ser humano puede alabar al Señor en un momento y negarlo hasta maldecirlo en otro. Les cuento mi caso. En el año 2008,
cuando estábamos con Roxana, perdiéndolo todo sin poder hacer nada, en un callejón sin salida. Vino la mala economía. ¿Y qué era la ocupación de los dos nosotros? Agentes de bienes raíces, agentes de préstamos. Y nada se estaba vendiendo porque las propiedades habían bajado. Y entonces venían los inversionistas a comprar las casas. Todo el mundo estaba perdiendo su casa y nosotros fuimos los primeros. Entonces, yo llevaba 4 años caminando con el Señor. Hasta ese entonces, en las buenas, llevaba 4 años. Ok. Ahora, en el 2008, cuando mi hija cumplió 16 años, que es más o menos el quinceañero de acá, de Estados Unidos, ¿ya? No tenía absolutamente nada que darle, y peor aún, 5 horas en limusina para que ella y sus amigas en traje largo vayan a un restaurante de 5 estrellas y todo eso y eso. Yo lloraba y estaba en el tiempo entre el servicio en inglés, que había terminado en la iglesia, y yo estaba a cargo del servicio en español. Entonces, en el lapso ese pequeño, entre los dos servicios, yo lloraba. Y viene mi pastor y me pregunta, ¿por qué lloraba? Pero anterior a eso, yo acababa de decir estas palabras. Yo que no tengo nada, Señor, me preocupo por mis hijos, pero tú que eres todopoderoso, no te preocupas por mi familia. Eso me hace mejor padre de lo que tú eres, Señor. Eso fue lo que me salió. Entonces vino mi pastor, me preguntó, le conté. Él sacó la chequera personal, no la de la iglesia, y me hizo un cheque por una suma para que yo pudiera comprarle algo decente a mi hija. ¿Fue o no fue fiel el Señor demostrando su fidelidad incluso a un mísero que acababa de insultar? Y antes de que me corran de aquí, solo les pido que recuerden a Pedro que él también negó al Señor 3 veces, después de haber terminado el 20. Okay. Bueno, pero en resumen, las bendiciones del Señor no nos excluyen de las consecuencias de vivir en el mundo. La tendencia es culpar al Señor cuando viene la tragedia. Viendo esto, evitemos caer ahí. La tendencia es aceptar la mentira. En este caso, de que yo era mejor padre que el Señor. Aceptar la mentira y rechazar la verdad de la palabra de Dios. El varón de Dios, en ese caso, en el de Elías, toma la oportunidad para confiar más en el Señor e ir a Él en oración. Los versos que siguen nos muestran que el Señor desea que intercedamos por otros en oración. Son los versos 19 al 21 de Primera de Reyes 17. Y dice, Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún
a la viuda en cuya casa estoy hospedado. Has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En los versos que acabamos de leer, en los versos anteriores a esto, vemos a la mujer reaccionar abiertamente y delante de quien sea, ya, a la muerte de su hijo, y reprochar abiertamente al representante del Señor. Por su parte, Elías, el siervo del Señor, actúa en privado. Él actúa en privado. El siervo nunca atrae la atención a sí mismo. Él toma al niño en sus brazos y lo sube a su aposento. Elías tiende al niño sobre su cama y entra en un tiempo de oración. Esta oración es dividida en 3 partes. Primero, clamó al Señor: Jehová Dios mío. Estas palabras, Jehová Dios mío, esta frase se usa más de 40 veces en los Salmos, sin contar todas las veces que se usa fuera de los Salmos, en el resto de la Biblia. Se ocupa en el Salmo 5.2, Salmo 7, verso 1, 3.7, 13.3 y mucho más. La frase indudablemente expresa confianza al 100% en el Señor. Fe. Elías estaba conmovido también por la muerte del niño y oró al Señor con mucha intensidad y emoción. Entonces le dijo: Jehová Dios mío. La segunda parte, Elías dirige una pregunta que más se asemeja a una queja al Señor. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir a su hijo? Elías está perplejo. Él sabía que en todo momento, delante del rey, en el arroyo, cruzando todo el país, en casa de la viuda, que en todo momento, ya, Elías sabía y confiaba de que el Señor lo tenía ahí por un propósito. Él confiaba en eso. Pero ahora este evento de la muerte del niño no puede ser parte de eso, según Elías. Estaba perplejo sin encontrar una razón para la muerte del niño. Una brevísima tangente. La oración de agradecimiento indudablemente debe ser articulada en público y a voz en cuello. ¿Ya? Hemos entrado al ejército del Señor. Todos somos camaradas. ¿Ya? Entonces hay que difundir ese sentido de ánimo y valor delante de todos los camaradas. Pero cuando se trata de una queja, la cosa es diferente. La cosa es solamente directo a un comandante superior. Si es sargento, va al capitán. Si es capitán, va al coronel. Si es coronel, va al general. ¿Ya? A uno solo. Es la queja. ¿Y por qué? Porque la humildad ahí de que pude haberlo malinterpretado. Entonces, ¿para qué voy a afligir a todos los que están a mi alrededor? Yo pude haberlo malinterpretado y ahora me van a poner en línea.
Entonces, aparentemente Elías sintió una emoción, ¿ya? Y se echó sobre el niño 3 veces. Esto no es una fórmula que vaya a hacer que el niño resucite. No. La oración llega al Señor y el Señor es quien actúa. Lo mismo hizo Pablo con el joven Eutiquio cuando murió en Hechos 20. A menudo en el Antiguo Testamento los profetas actuaban de manera extraordinaria. En este caso, tal vez Elías está imitando al Espíritu de Dios, moviéndose sobre las aguas desordenadas en Génesis 2. Y que luego ordenó todo en los días de la creación. Entonces Elías espera de que el Señor recreara la vida del niño. Y es una confianza única, un atrevimiento único. ¿Por qué? Porque hasta ahí en toda la historia no había ni un solo hecho registrado de una resurrección, o siquiera de alguien que hubiera pedido al Señor que resucitase a un muerto. Por eso digo que el atrevimiento de Elías es único, pero es porque él sabe, él confía en el Señor y sabe que lo que ocurrió no es parte de la agenda del Señor. Entonces, en la tercera parte de su oración, Elías clamó al Señor. Nuevamente, la frase, Jehová Dios mío, demuestra toda su confianza. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces, Elías tiene una confianza única. Le pide que haga regresar el alma, lo que hace que estemos vivos, ¿ya?, al cuerpo. Note ustedes que la oración es corta, escasas 20 palabras o menos, dependiendo de cuál versión de la Biblia usted está leyendo. 18 palabras en la Valera. ¿Es necesario, acaso, siempre una oración larga, elocuente, hecha en un cristianés bien pulido, ¿ya? Con todas las palabras como ungir y oh Señor, y de vez en cuando un Selah, ¿ya? Y pedir todo en oración, esperando que suba el Señor como holocausto de olor fragrante. Y otros términos bíblicos. No estoy criticando los términos bíblicos, simplemente estoy diciendo de que cuando se ora con use su idioma regular. El Señor lo va a escuchar igual. ¿Ya? El Señor lo va a escuchar igual, sin golpes de pecho, sin incienso, ¿ya?, sin ayuno, ¿ya?, sin nada de eso. Ningún ritualismo. Y sin esperar una experiencia mística de un calorcito, o sentí un viento, o de pronto no pude abrir mis ojos y era porque el Espíritu estaba actuando, ¿ya? O sea, ningún efecto místico. El Señor no hace temblar la tierra, no hay estruendos, ¿ya? Simplemente el niño resucitó. No hubo nada que fuese fuera de lo común, ni en la oración, ni en la forma como se levantó el niño. Entonces, vemos de que
vamos a tener diversas aflicciones y muchas de ellas mayores. La oración, escuche, no va a deshacer el mal que ha pasado. No. Pero cuando es dirigida sinceramente al Señor, vamos a tener un mejor entendimiento. Un mejor entendimiento vamos a tener de su voluntad. ¿Ya? O sea, sí, ore. La oración no va a ser de que uno de pronto encuentre ese trabajo, de que uno de pronto reciba ese cheque que le permita pagar la renta. Pero sí, si usted dirige su oración al Señor con el corazón, entonces va a tener un mejor entendimiento de la voluntad del Señor. Entonces, el profeta pudo haberse resignado a la muerte del niño y a la falsa interpretación del evento de que el Señor castigó a la viuda haciendo que muera el niño por sus pecados. Pero no estando conforme, Elías decidió actuar con su oración. De eso es lo que estamos hablando hoy, de que cuando algo pasa, doble las rodillas y ore. Vimos que el profeta se separó del ambiente negativo para dirigirse al Señor. El deseo de orar por alguien comienza por sentir el mismo dolor del sufriente. Ahí empieza la oración por alguien, pero sin ninguna perspectiva negativa. Elías oró al Señor con el fin de entender el punto de vista divino. Elías oró, note, Elías oró por la vida del niño, no por el perdón de los pecados de la viuda. Oró por la vida del niño. Y tampoco dijo, si la viuda ha tenido otros pecados y esto, anda a castigar a otros. No. Piense las veces usted en que el Señor ha contestado una petición suya. Los versos siguientes y finales de este segmento nos ayudan a ver que nuestra oración puede guiar a otros a volverse con fe al Señor. Veamos los versos 22 al 24. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces vemos, sin mucho drama, ritualismo, ni misticismo, que la oración del profeta llegó hasta el Señor y el Señor actuó. No hay estruendos ni sacudones. Simplemente el alma del niño vuelve a él. Vale notar, nuevamente, de que este es el primer caso en la historia, no solo bíblica, sino en la historia secular también, de la resurrección de alguien. Elías simplemente, él baja de su recámara a la casa con el niño en brazos y lo entrega a su madre.
Lo principal para Elías en ese momento era reunirlo otra vez con su madre, valorando el amor familiar. Ahí está la mente de Elías, reunirlo con la madre, porque él valora el amor familiar. Elías no reprocha a la viuda por haber malinterpretado el evento, tampoco por haberle reclamado tan duramente a él anteriormente. Tampoco le hace alarde a la viuda y tampoco le reprocha su falta de fe. Simplemente entrega al niño. Mira, tu hijo vive. Cuando la viuda vio a su hijo con vida, ella alaba al Señor. Al reconocer a Elías como varón de Dios, del Dios único y verdadero, recordemos que desde el primer intercambio entre Elías y la viuda, quedó establecido de que Elías no era adorador de los Baales, sino de Jehová, el Dios de Israel. Entonces, esto le permitió ver a una viuda pagana el poder del Dios único y verdadero. A veces toma algún tiempo para llegar a un momento de claridad. Y este fue ese momento para la viuda, que ya sospechaba que este hombre a quien ella hospedaba era el representante de Yahweh, el Dios de Israel, el único, el verdadero. Con esto ella recibió un entendimiento sin lugar a dudas de que esto era correcto. Y Elías había llegado con autoridad. Y ahora tuvo oportunidad de ver esa autoridad ejecutada. Reconoce que Elías viene con autoridad divina, que su fe es respaldada por obras. Elías era el portavoz de la palabra verdadera de Jehová. Al reconocer eso, ella está alabando al Señor. Al decir la palabra de Jehová es verdad en tu boca, ella está reconociendo la garantía que el Señor mismo había dado para discernir entre un verdadero y un falso profeta. Las profecías que declaraban eran ciertas, eran verdaderas. La viuda estaba confundida acerca de la muerte de su hijo, creyendo que Dios la había castigado por sus pecados. Ahora piensa, ¿qué evidencia tiene usted en su vida de que el Señor escucha su oración? Si piensa y se rasca la cabeza y sale con nada, vuelva a pensar, porque hay muchas garantías de que el Señor está obrando en cada una de nuestras vidas. El Señor responde a las oraciones de sus hijos. Solo Él sabe cuántos milagros continúa haciendo en la vida de sus hijos, porque tomamos el tiempo necesario para orar los unos por los otros. El Señor bendice a otros por medio de sus hijos. ¿Ya? El Señor usó a Elías para entregar la ayuda a su hijo ya sano. Hemos sido nosotros redimidos para realizar buenas obras. El Señor es glorificado por medio del testimonio de sus hijos. Vea la reacción de la viuda en el verso 24. La viuda vio el lado humano del amor de Dios al demostrar Elías amor
por su niño. Así es. Ella vio en esto el amor de Dios a través de Elías. Ya no piensa equivocadamente. ¿Ya? Ahora sabe de que Elías es enviado por el Señor. Y por esto no puede haber mentira en Elías, sino que la palabra de Dios es verdadera en su boca. Eso es una alabanza increíble al Señor. ¿Conoce usted a alguien que necesite que usted ore por él o por ella? Para este efecto, estudie la importancia que Lucas le da a la oración en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Hágase una lista de los beneficios de la oración hecha por otros que aparecen en la Biblia. Haga una lista de por lo menos 10 personas, y mientras más mejor, en quien usted no ha visto ninguna evidencia de que esa persona anda con el Señor o que le importa siquiera. Hágase una lista. Perdón. Estaba buscando algo en mi escritorio y le encontré mi lista. ¿Ya? Esto había empezado yo hace años con 10 nombres. Ahora tiene 120. Y después, tanto que me la memoricé y la perdí la lista. Pero la oración, el punto, estos 120 nombres son de personas que yo no había visto ninguna evidencia de que conocían al Señor. Es más, con muchos de ellos yo ya había hablado y me habían dicho, como le dijeron a Pablo en Hechos 17, en otra ocasión. ¿Ya? En otra ocasión vamos a hablar de esto. Y después, lo más doloroso es cuando de la lista se le empiezan a morir la gente. Y uno nunca supo si esa persona estuvo con el Señor. Y de pronto, de alguna forma, usted recibe la noticia de que tal y Pascual ahora son cristianos y alaban al Señor. Eso es lo más hermoso. Pero haga usted esa lista. ¿Ya? Ore por ellos, pidiendo al Señor guianza y que Él lo utilice o la utilice a usted para sembrar semilla. ¿Ya? Y tal vez otro va a cosechar, pero no importa. ¿Ya? Uno sembró, el otro le echó agua y el otro cosechó. ¿Ya? Entonces, les dije al principio, ver nuestro patrón de orar con el Señor. Gracias por darme este tema, porque revisé mi vida y el Señor me mostró la lista y me había olvidado que había dejado de orar. Había dejado de orar para mi vergüenza. Pero preparando este estudio y viendo cómo había evolucionado mi oración, mi tiempo a solas con el Señor, me dio vergüenza. Gracias por este estudio. Ore, aparte un tiempo en su día para dedicarle exclusivamente al Señor, intercediendo por otros. Ya no estamos para orar por nosotros, que otros oren por nosotros, ¿ya? Pero oremos por otros. Ore. Orar por otros no es algo opcional para el cristiano. Simplemente debemos estar orando
por las familiares, amistades, colegas, miembros de nuestra congregación, los líderes políticos, internacionales, nacionales, estatales y de la ciudad en que vivimos. Oremos por todo ello. Todos tenemos una parte en la historia de la redención humana, para bien o para mal. O somos parte de la solución o somos parte del problema. Al no tomar ninguna acción y estar ahí en la barra, ¿ya? Entonces es parte del problema. Oremos por otros para que la historia de la redención se desarrolle en la vida de los seres humanos, creyentes y paganos. Que el Señor los bendiga a todos. Perdón.